Entonces, profesor, compañeras, el tema es el sentido del olfato. Ok, como sabemos, el sentido del olfato hace parte de uno de los 5 sentidos y es el sentido corporal que nos permite percibir y distinguir los olores. El olfato tiene importantes funciones y en nosotros los seres vivos, y una de ellas es evaluar el tipo, el estado y la nutrición de los elementos y de los alimentos que nosotros consumimos. También nos ayuda a detectar los peligros ambientales, como sabemos el humo, que es perjudicial para nuestra salud. Se ha descubierto que son más, el nivel de los olores es superior a 10.000 que se puede detectar. Están las partes del olfato, que está la nariz, la fosa nasal, el nervio olfativo, el bulbo olfativo y las ramificaciones nerviosas. Vamos a ver que el olfato varía de acuerdo a la especie, ¿no? Pues en los humanos depende de la nariz, y en los animales en los animales, insectos, depende de lo que es la antena o de las células sensoriales. Como para terminar, en inglés la palabra olfato significa smell. ¿Cómo influye el olfato en nuestra conducta? Aunque cueste creerlo, es el sentido más sensible que tenemos, ya que la conexión cerebral ocurre de manera inmediata. Son muchas las investigaciones que se destacan las emociones que los olores provocan debido a la estimulación del cerebro humano. Algunos de los beneficios más conocidos asocian a la relajación, la felicidad, la alegría y la autoconfianza. Este fenómeno es conocido como la aromacología, cuya base científica es prácticamente la neurobiológica. Cuando recibimos un olor, este estímulo se dirige al sistema límbico del cerebro, lugar donde habita el olfato, además de que es la memoria y los instintos básicos también en ella. Esta zona de nuestro cerebro influye tanto en nuestros comportamientos, aunque siempre lo hace de manera subconsciente. Y por esto la ciencia asocia los olores que percibimos con nuestro estado psicológico, lo cual hace que provoque una serie de emociones concretas en nuestro sistema. Hasta hace poco, el olor era difícil de cuantificar y objetivizar. Para llegar a estos diferentes aspectos, ha sido de mayor aporte la metodología de medición de olor, ya que cuenta con sus propios parámetros. El Instituto Nacional de Medición de Olor y Norma de Chile, la NCH 3190-2010, establece que el olor se mide por unidad de olor, lo cual consiste en la mínima y máxima concentración a nivel umbral. Cuenta en que la nariz humana es capaz de identificar y detectar un olor específico. En el país chileno está aprobado la medición de la concentración de olor por olfatometría dinámica, que consiste en trabajar con diluciones que se basan en la mezcla de 2 flujos de gases conocidos, la prueba de olor y el aire fresco. Y para empezar esta presentación, ¿qué es determinante? Bueno, pues es aquello que constituye la causa que determina, valga la redundancia, o decide algo que se considera importante. Para generalizar, pues todos sabemos los órganos de los sentidos son el contacto del ser humano con su entorno, pues, con el mundo del que los rodea, ya que estos perciben estímulos como la luz, como los olores, los sabores, los sonidos, los contactos corporales. Y es así que estos los transmiten al cerebro a través de nervios en forma de impulsos, y es lo que nos hace retener o obtener una información en referencia al entorno donde nos desenvolvemos. Es por eso que a nosotros se nos dificulta de cierta manera tener conciencia de los olores. Tengo 4 puntos en la diapositiva. El sentido del olfato es, como ya dije, nuestro mayor aliado para hacernos referente al mundo en el que nos rodea, para mantenernos activos. Nos sirve para relacionarnos con el medio, ya que los olores nos alertan, nos conectan, nos hacen huir o de cierta manera nos permiten atacar.
Gracias a él somos capaces de, como ya lo mencioné anteriormente, de mantenernos activos, de alertarnos en sí. Así pues podemos afirmar de cierta manera que el olfato es un sentido relacionado con el instinto de supervivencia de cada uno de los seres humanos. Varios neurocientíficos afirman que el olfato es primordial en cuanto a la conducta humana, pero la realidad es que este depende de otros sentidos para que llegue una buena función que traiga del exterior y que la lleve hasta el cerebro. Se dice que como humanos tenemos un sentido de olfato pobre. Esto es cierto. En comparación a los perros, porque ellos tienen un bulbo olfatorio que los hacen que sea mejor que nosotros, por ejemplo, ellos pueden rastrear sustancia o buscar personas, en cuanto nosotros no podemos. También al decir que tenemos un sentido de olfato pobre, estamos subestimándolo porque también podemos rastrear o distinguir olores, al menos millones de olores, y podemos descifrar que como humanos cada especie puede distinguir mejor que otro, pero no por eso significa que no es muy importante en nuestro sistema, porque sí lo es. Si hablamos de ejemplificar la importancia del sentido del olfato y su relación con nuestra conducta, es importante recalcar que en la estimulación psicológica producida por los aromas existen o se producen dos procesos, uno primario y uno secundario. El proceso primario deriva de la reacción directa de nuestra psique a la experimentación de los distintos aromas y solo del aroma. Un ejemplo de esto es los aromas que despiertan el deseo sexual, como el jazmín o la canela. En cambio, un ejemplo de proceso secundario es cuando un aroma nos produce un recuerdo. Por ejemplo, el olor a pan o, en mi caso particular, el olor a coladas me recuerda a episodios de mi infancia. También es importante mencionar a la aromacología. En esta ciencia nos transmiten, por ejemplo, que aromas de alimentos tales como la naranja, el chocolate o la vainilla nos estimulan, mientras que aromas como el de la madera y las flores nos tranquilizan. Esto se debe a lo que se conoce como cerebro primitivo. En la historia, cuando el hombre encontraba alimento, sentía felicidad. Y cuando encontraba un lugar seguro donde estar a salvo, sentía paz y tranquilidad. Gracias.